Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a IG, bienvenidos a Café con un Trader. Hoy estamos con José Basagoiti, que él es trader desde hace ya muchísimos años, es analista de mercados también, colabora con muchísimos medios de comunicación y vamos a hablar de mercados. Vamos a entrar en profundidad en cómo está la situación, cómo la ve él. Pero antes de nada, saludarte, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Antes de entrar de lleno en profundidad, si te parece, la primera pregunta que suelo hacer en estos cafés es quién es nuestro invitado, ¿no? En este caso, quién es José Basagoiti y desde cuándo te dedicas a esto de los mercados. Bueno, pues yo, mira, llevo ya más de 10 años en estos mercados financieros, tiempo completo, empecé trabajando para empresa privada. He tocado básicamente todo el sector financiero, ¿no? Banca, agencia de valores, he estado también en broker y desde hace unos años, pues ya dedicándome por cuenta ajena, montando una fintech, es Trading Pro, que es una app, si alguien no la conoce, pues básicamente tratamos de desarrollar servicios financieros, educación, información. Es un medio también muy potente, que estamos haciendo una comunidad en nivel hispanohablante, creo que bastante atractiva y, por supuesto, a todo el mundo que se pase por aquí le invito a conocerlos gratis, es abierta, no cuesta nada. Y bueno, pues quiero llevar un poco todo ese conocimiento que he tenido de toda mi experiencia en el sector financiero, mercados bursátiles, inversión, pues a todos los públicos a través de Trading Pro, y en eso estamos ahora mismo, pues montando en este país que es tan complicado emprender, pues tratando de montar este proyectito, así que a ver qué tal va la cosa. Sí, la verdad es que no estamos, ¿no?, en el mejor país para el No. emprendimiento, eso está clarísimo. Comparativamente, si nos vamos a... el otro día estuve justamente leyendo un artículo, ¿no?, que decía que la mayor parte de las startups que aparecían en Europa al final acaban siendo financiadas en Estados Unidos, la mayoría. O sea, que al final acaban siendo compañías norteamericanas. Esa es la pena, ¿no?, de que no se invierta más o de que no Realidad, se sí. confíe más en ello, ¿no?, de que no tengamos las características suficientes, tanto a nivel pues de impuestos, ¿no?, como a nivel de los medios, como Regulatorio, para poder fiscal. efectivamente crecer. Magnífico. Bueno, pues entonces ya, como dices, muchos años trabajando en mercados, muchísima experiencia, ¿no? Lo estás aplicando a esa aplicación, que realmente interesante. Y bueno, pues vamos, si te parece, a echar un vistazo cómo vemos los mercados, ¿no? En este caso, llevamos ya desde los máximos que hemos visto en los mercados norteamericanos, caídas importantes. Los medios de comunicación empiezan a hablar ya de mercados bajistas, como si cuando empieza a caer no sea un mercado bajista. Es algo que realmente a mí me asombra mucho, ¿no? Que te dicen que cuando Sí. cae un 20-25% ya es mercado bajista y cuando ha caído un 10% no. Pues depende, ¿no? Es una tontería que va con pino. Efectivamente, todo depende de cómo está el gráfico, de cómo está la situación porque hay veces que con menos ya estamos en un mercado bajista. Pero bueno, la clave aquí en este caso, ¿cómo ves todo este ciclo económico? ¿Cómo ves este mercado que efectivamente está siendo bajista ya desde hace bastante tiempo? ¿Cómo ves la situación? Pues bueno, pues realmente estamos ahora mismo pagando un poco las consecuencias de todos estos excesos que hemos venido acumulando, ya no en los últimos 2 años, sino yo diría incluso en la última década. No olvidemos que desde la gran crisis financiera instauramos las políticas no convencionales, expansivas, como algo estructural, ¿no? Cuando realmente nacieron como algo muy excepcional. Nos hemos hecho adictos, digamos, a la liquidez, hablando en términos de mercados financieros, y hemos ido acumulando una inflación de activos que se podía sostener desde mi punto de vista hasta el año 2019, 2020, cuando estalló el COVID, que ahí, bueno, ya empezamos a acumular unas políticas, yo creo que aberrantes desde mi punto de vista, y bueno, pues ahora mismo lo que estamos haciendo básicamente es pagar las segundas derivadas, ¿no? Hemos endeudado muchísimo la economía, hemos creado, como digo, burbujas de activos, además muy focalizadas en el mercado rentable y el mercado de bonos, y luego, pues, la inflación, evidentemente, quizás sea la variable más importante en este ciclo. Hace muchas décadas, ¿no?, que no nos enfrentábamos ante una crisis similar. Quizá nos tengamos que remontar a los entornos de los años 70, años 80, después del final de Bretton Woods. Por lo tanto, estamos en una crisis, desde mi punto de vista, muy compleja, que además no solo es inflacionaria, sino que arrastra otras variables, como comentábamos, de extrema deuda, tanto en Estados Unidos como principalmente en el sur de Europa, y además de burbuja de activos. Todo se ha unido en el final del año 2021, principio del año 2022, y estamos viendo pues una corrección saludable, una purga necesaria en los mercados
para limpiar esos excesos. De momento, como bien comentas, hemos visto una caída de un 20% en S&P 500. De hecho, ayer ya muchos analistas, por esa tontería que comentabas, ¿no? De que solo hasta que ha hecho un 20% de caída le llaman bear market. Bueno, ya podemos hablar de mercado bajista en S&P 500. En Nasdaq es verdad que hace tiempo ya lo tuvimos y desde mi punto de vista es una primera pata, una primera parte de un mercado, un bear market que se debe extender tanto en precio como en tiempo. Si miramos un poco estructuras técnicas, luego podemos entrar si quieres un poco en ello, pero desde lo fundamental también, seguimos a unos múltiplos bastante fuera de la media en lo que se refiere sobre todo a empresas tecnológicas y, bueno, pues en general las bolsas siguen mostrando, desde mi punto de vista, necesidad de limpiar, como digo, pues parte de esa tendencia y no sería nada raro asistir a caídas similares a lo que vimos en el año 2008, porque la recesión, desde mi punto de vista, incluso tiene algún factor más peligroso. Por ejemplo, en Europa creo que el euro se enfrenta a una situación bastante más compleja que en la crisis periférica, cuando ya nos rescataron desde el norte de Europa, no lo olvidemos, Grecia fue rescatada y España e Italia en la sombra también lo fueron rescatados y ahora mismo veremos, una vez vale, pero 2, 3, desde mi punto de vista acabará la paciencia de los famosos países frugales y aquí los que hemos sido indisciplinados y lo seguimos siendo y lo seguiremos siendo, pues en algún momento tendremos que pegarnos un tortazo, pagar las consecuencias y veremos cómo lo aguanta el euro. Y además ante una Christine Lagarde que quizás sea la líder menos preparada de un banco central que hemos visto en los últimos tiempos. Por lo tanto, no quiero sonar apocalíptico, Sergio, pero el escenario no es positivo y es bastante oscuro. Sí, la verdad es que justamente además esta semana, ¿no? Se ha empezado ya a hablar de esas crisis que podríamos tener todos los países periféricos, que venimos siendo sostenidos, ¿no? Por el Banco Central, por esa compra de bonos sin ningún tipo de miramiento, ¿no? Compran todos los bonos que se emiten y nos hacen que aguantemos con tipos de interés nulos, con esas QTs de los bancos centrales que ya han comenzado, con esa reducción de compras de bonos, con esas subidas de tipos de interés, vuelve otra vez a la escena esos miedos, ¿no? Sobre qué va a ocurrir con los países periféricos, que tenemos una deuda brutal, los denominados PICs, ¿no? En su época, en la última crisis, quitando ahora Irlanda, que Irlanda sí que es cierto que ha hecho las cosas bien, pues todo lo demás estamos en una situación muy, muy complicada. Así que efectivamente, como bien dices, ¿no? A ver qué hace el euro ahí en esa situación, porque realmente puede ser una situación complicadísima para todos. Así que sí, como dices, aunque no quiere ser apocalíptico, pero sí que es cierto que tenemos muchas cosas negativas encima de la mesa a nivel fundamental. La liquidez también se viene reduciendo, no hemos visto como los bonos de alto riesgo han caído fuertemente, ¿no? Que suele ser el canario de la mina, ¿no? Que nos avisa que pueden venir problemas posteriores en las bolsas, como así estamos. Y ahora, efectivamente, pues la siguiente cuestión que a mí me gustaría preguntarte es, en este entorno, donde sí que es cierto que cuando todo iba bien, la gestión pasiva pues ha funcionado muy bien, todo el mundo se indexaba en índices, se metía en ETFs y lo dejaba correr. Ahora, ¿crees que puede venir un ciclo más favorable para la gestión activa en detrimento de esa gestión pasiva en este entorno? ¿O vamos a seguir con la misma situación que teníamos hasta ahora? Pues efectivamente creo que podemos estar ante una próxima década donde evidentemente los rendimientos van a ser o se esperan que sean mucho más bajos de los que hemos tenido en la década pasada, que ha sido espectacular y como decimos, ha sido espectacular porque se ha apoyado en este, digámoslo, crecimiento artificial, ¿no? En este baño de liquidez que evidentemente no podría ser eterno. La banca central, al no aparecer inicialmente inflación, pensaba que era una droga, como llamo yo, benigna y que se podía aplicar ad infinitum, ¿no? De forma eterna, pero estamos viendo que no, que efectivamente ya no solo la inflación, sino que iba dejando distorsiones en los mercados y además una zombificación de la economía creo que bastante importante, ¿no? Ante eso creo que esta exageración de políticas expansivas no se van a poder repetir, por lo menos en la misma magnitud, y creo que los múltiplos a los que han llevado los mercados tienen que corregir, ya no en precio, como estamos viendo ahora, sino en tiempo, ¿no? Por lo tanto, creo que vamos a ver lo que Ray Dalio, por ejemplo, llama una década perdida, una década donde además podamos ver cierta lateralidad en los mercados, por lo tanto, estrategias indexadas, estrategias pasivas, pueden pasarlo mal. Otra cosa es que tengas una escala temporal, ya no a 10 años, sino a 20, 30, que en ese caso es otra historia.
es muy complicado desde mi punto de vista ya mirar a tan largo plazo. Desde luego, mi operativa es mucho más cortoplacista, básicamente porque no sé si siquiera estaré vivo a tanto tiempo, no sé lo que estaré haciendo. Por lo tanto, trato siempre de analizar un poco más a corto plazo y ahí sí creo que la gestión activa va a tener o va a empezar a tener cierto alfa sobre la pasiva y puede tener más flujos. No olvidemos que se ha puesto muy de moda, la pasiva es normal, ¿no? Ha estado, evidentemente, hay muy poco gestor activo que haya podido batir consistentemente al benchmark en estos últimos años, repito, sobre todo por esa distorsión, manipulación que hemos tenido de los mercados y como digo, creo que va a cambiar un poco la perspectiva y desde luego yo que siempre diversifico un poco entre unas estrategias que tengo de largo plazo, indexadas y estrategias activas o más de trading, ahora mismo estoy ponderando mucho más esta segunda cartera donde el stock picking, incluso análisis técnico, desde mi punto de vista pueden favorecer mucho más, ¿no? Así que habrá que ver, pero también lo decía Michael Burry, ¿no? Se ha llegado a una especie de burbuja o moda muy fuerte en la gestión pasiva y cuando algo se pone muy de moda suele ser el momento de salirse, ¿no? Esto no solo pasa en la gestión pasiva, sino, por ejemplo, en las commodities. Recordamos, por ejemplo, por ejemplo, aquel ETF de agua, como ya todo el mundo se empezaba a hablar, pues el peor momento para entrar, luego caídas, lo mismo con los ETFs de marihuana, ahora lo estamos viendo con el uranio. Es decir, cuando algo se pone ya muy en los medios, muy de moda, suele ser el momento de, por sentimiento contrario, si lo quieres, momento de salirse. La gestión pasiva, si se entiende bien y se va a muy largo plazo, se va haciendo aportaciones periódicas, repito, a muy largo plazo, yo lo veo una muy buena estrategia, pero si no somos tan largoplacistas y queremos sacar un alfa y pensamos en la próxima década, creo que la gestión activa ha llegado a su momento. Entonces veremos, pero es mi opinión. Además ha sido también muy interesante, José, ¿no? En este tiempo en el que pues casi que no hace falta hacer coberturas, ¿no? Porque cualquier corrección anterior en esos mares de liquidez eran oportunidades de compra. La gente lo único que hacía era esperar a que corrigiese, se metía en largo y sin problema. Pero sí que es cierto que ahora, ¿no? En este entorno más, como bien dices, que puede ser lateral o bajista, en las zonas en las que estamos, quizás las partes de la cobertura, incluso las posiciones bajistas, empiezan a generar mucho, pueden generar realmente pues esa diferencia, ¿no? Con respecto a lo que es el mercado normal y ese aumento de rentabilidad que uno puede obtener. Con lo cual coincido contigo también en que ahora hay que ser más activos, efectivamente. Estamos viendo, pues hace ya varios meses, como el único sector que está tirando de manera positiva ha sido el energético, ¿no? En este entorno de subidas de los precios del petróleo. Y los demás, pues han sufrido mucho, con lo cual, efectivamente, el stock picking ahí ha sido muy importante y, como bien dices, puede seguir siéndolo. Así que, bueno, gestión activa y vamos a ponernos manos a la obra a ello, ¿no? Que eso es lo importante. Otra pregunta importante que me gustaría hacerte. Hemos visto a los bancos centrales cómo durante todo el año pasado y las últimas reuniones de política monetaria decían, sobre todo pues hace varias reuniones, que la inflación iba a ser transitoria, que rápidamente la iban a poder controlar, que no iba a hacer ni siquiera falta subir los tipos de interés. Y lo que está claro es que los bancos centrales se han vuelto a equivocar, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? No sé si que consideras que efectivamente estamos en una inflación que se pueda mantener o que la podamos controlar o si vamos a mantener esos precios altos de manera estructural durante mucho tiempo. ¿Cuál es tu previsión? Pues efectivamente, el error de política monetaria y de expectativas ha sido horrible de parte de los bancos centrales y otras instituciones pues, como el Banco Mundial, FMI, la OCDE, pues se han equivocado en todas las predicciones que han hecho, ¿no? En todas. Y bueno, lo que comentas, si vamos a asistir a una década también, por hablar en números redondos inflacionarios, no, yo creo que sí. No evidentemente a estos niveles, estamos quizás en unos rangos insostenibles, ¿no? Hablamos países bálticos incluso por encima del 20%, pues Holanda por encima del 10%, Alemania, España cerca del 10%, Estados Unidos también cerca del 10%. Evidentemente esto no es sostenible, genera problemas sociales y tratarán de enfriarlo un poco, ¿no? Pero sí creo que buscarán de alguna manera, en promedio, hablando en promedio, sí tener una inflación ligeramente por encima de la media. Recordemos que el objetivo es ese 2%, pues no me extrañaría tener una próxima década en los entornos de 3,5%, básicamente para que puedan diluir en términos reales la deuda tan brutal que han acometido. No olvidemos que Estados Unidos
ha llegado en torno al 130% de deuda sobre PIB, como comentabas antes, Sergio, los países del sur de Europa, pues más de lo mismo, y por lo general cuando llegan a estos niveles suelen hacer esto, ¿no? De cara al público hablan de que quieren controlar la inflación, de que es el objetivo número uno, pero en la sombra realmente les viene muy bien, ¿no? Entonces van jugando en ese equilibrio de mantengamos a la sociedad, entre comillas, calmada, mientras tratamos de establecer una inflación por encima de la media que diluya en términos reales la deuda. Yo creo que van a buscar eso, jugando con ese equilibrio, que no es nada fácil, y el papel de los banqueros centrales va a ser muy complicado para tratar, insisto, de este reto sin enfadar a la población y sin matar gobiernos, que es muy complicado, pero evidentemente creo que es su objetivo, creo que es lo que necesitan, si no veremos pues, problemas de solvencia en los estados, que sí que es muy, muy complicado, ¿no? Los factores que han provocado esto, muchos hablan de, ahora le echan la culpa a Putin, evidentemente, siempre encuentran chivos expiatorios, ¿verdad? Primero decían que no existía, luego que era pasajero, ya ha salido, creo que hace una semana Yellen pidiendo perdón en abierto, ¿no? Disculpas, que esto no se suele ver, por haberse equivocado rotundamente en ese pues, discurso de transitoriedad, ¿no? Que confundió mucho a los mercados, ahora por fin lo reconocen, dicen que es un problema. Mucha culpa la tienen ellos, no sé. Esa cierta parte de la culpa, entre comillas, al lado de la oferta, es que ha habido cuellos de botella, pero esos cuellos de botella, esa falta de elasticidad de la oferta, realmente viene en muchos casos provocada por ese aumento tremendo de la demanda agregada al calor sobre todo del gasto público tremendo que hemos tenido, monetizado por la banca central, ese déficit tremendo que estamos viendo en prácticamente de todos los países y que no ha parado a tiempo. Ha entrado mucho dinero contante y sonante, no hablamos de reservas bancarias, sino dinero contante y sonante en la economía y se ha topado con una oferta inelástica, por lo tanto, muchas unidades monetarias persiguiendo unos bienes que no crecen al mismo ritmo, pues evidentemente generan inflación, ¿no? Sin embargo, no acabamos de escuchar desde ningún organismo público esa explicación, ¿no? Ahora mismo estamos empobreciéndonos de una manera brutal la sociedad, los salarios están creciendo en términos nominales por detrás de la inflación, es decir, en términos reales estamos perdiendo poder adquisitivo, los ahorradores en divisa más de lo mismo, y esto, Sergio, ya nadie nos lo va a devolver, porque en 2021 ya tuvimos inflación, 2022 cerraremos también con alta inflación, esto se va acumulando y o bien tenemos una deflación en próximos años de la misma magnitud que esta inflación o esa merma de poder adquisitivo nadie nos lo va a devolver. Y eso es prácticamente imposible asistir a inflaciones de ese nivel. Por lo tanto, es una extracción de capital, creo que provocada, digamos, desde los planificadores centrales, que ya nadie nos lo va a devolver y al final se resume todo en que somos los contribuyentes, la sociedad, la que acaba pagando el plato y al final acaba siendo castigada por la extrema deuda que han acometido los estados. Lo de siempre, ¿no? Pagamos justo por pecadores los errores de los de arriba. Así ha funcionado esto y, por desgracia, creo que aún nos queda un tiempo pues, sufriendo esta merma. Y un último consejo que doy es que en esta situación el coste de no estar invertido es más alto que nunca. Por lo tanto, ahora mismo el coste de estar bien invertido, diría yo, ¿no? Porque el dinero en depósitos, el dinero bajo el colchón, como quien dice coloquialmente, va a estar perdiendo de forma progresiva, la prima por liquidez es muy alta, por lo tanto tenemos que estar invertidos para protegernos frente a esa inflación. Ahora la gran pregunta es ¿dónde invertimos? ¿No? Pues eso es lo que hemos comentado, una gestión activa bien analizada, gestión de la energía da un muy buen rendimiento, el dólar también, esto cambiará evidentemente y habrá que ir buscando pues analizando las buenas oportunidades de mercado para protegernos frente a esa extracción tremenda de riqueza que estamos viviendo. Que en este entorno tan complicado, ¿no? En el que la inflación está elevada durante mucho tiempo, en el que estamos perdiendo poder adquisitivo día a día, ¿no? En el que realmente pues es casi obligatorio, ¿no? Tener que buscar rentabilidades para poder mantener nuestro poder adquisitivo de una manera activa. Y la gran pregunta es, porque es cierto que muchos inversores estarán pensando, sí, efectivamente yo quiero invertir, necesito invertir porque estoy perdiendo poder adquisitivo, pero en este entorno tan difícil muchos quizás pues estén ahora en un momento en el que digan, pues es que estoy incluso perdiendo dinero en bolsa adicionalmente a la inflación que ya estoy perdiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la idea? Yo, en tu caso, en este momento en concreto, José, la pregunta sería la siguiente. ¿Cuál es tu mayor posición ahora en bolsa? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Sin bolsa, en divisas? ¿En qué estás invirtiendo? Para poder hacernos una idea, ¿no? De qué es lo que se puede hacer en este entorno. Pues yo ahora mismo estoy, fíjate, he liquidado toda la renta variable largoplacista y cortoplacista que tenía en Occidente, Estados Unidos y Europa. Estoy rotando a China
China ahora mismo está en un ciclo, digamos, opuesto a lo que está Occidente, ¿no? Tiene una economía bastante fría, no tiene problemas de inflación y tenemos a un gobierno y al Banco Popular de China arrancando políticas de estímulo, ¿no? De hecho, han sacado ya 50 medidas, incluso han bajado el coeficiente legal de caja a los bancos para que extiendan el crédito. Es decir, es lo que yo siempre llamo la operativa o la estrategia contracíclica. Están en un momento de una economía muy fría, pero con las famosas traes de reflación, empezando ya a estimularla. Creo que es el momento, insisto, me puedo equivocar, evidentemente, ¿no? Pero, por supuesto, yo ahora empiezo a rotar parte de la renta variable de activos de riesgo a China, tanto a través de ETF como acciones sueltas, por ejemplo, en BABA. Ahora tengo una posición bastante fuerte, NIO, Expen, el ETF de alta innovación. Ahí tengo parte dentro de la parte de activos de riesgo, una posición muy fuerte ahora mismo en oro. Sé que ha recibido muchas críticas el oro porque en este contexto inflacionario y de tipos reales negativos no haya tenido mejor rendimiento. Pero si lo comparamos con el euro, es verdad que sí lleva en términos interanuales pues prácticamente un 10% de revalorización. Es verdad que con el dólar se ha quedado muy plano. Pero es que con el oro realmente yo no busco, por lo general, especular de una manera pues muy agresiva, ¿no? Busco mantener el poder adquisitivo y eso incluso revalorizar de una manera suave y eso lo estoy consiguiendo, ¿no? Ahora mismo tengo una posición bastante fuerte porque creo que si la inflación persiste y los tipos de interés reales al final los acaben moderando y se vuelvan de nuevo a negativo, creo que va a ser un contexto muy positivo. De hecho, yo tengo unos imanes técnicos por arriba, los entornos de $2.300. Estamos ahora cotizando en los niveles de 1.850, si no me equivoco, así que el margen de subida desde mi punto de vista es bastante atractivo. Ahí tengo, diría yo, que de las posiciones más fuertes, la concentrada, la posición más fuerte ahora mismo en el oro, ¿no? La figura técnica en conteo elite es muy interesante. E insisto, mi objetivo claro, y lo digo aquí abiertamente, son esos, los $2.200, $1.300 por onza, ¿no? Criptomonedas estoy fuera, el ciclo no es nada bueno. Muchos me lo preguntan, oye, ¿cuándo acabará esta masacre, ¿no? Que estamos viendo en el ecosistema de cripto? Y esto es lo que comento, ¿no? Al igual que lo decíamos con bolsas estadounidenses, es que el ciclo económico, realmente las distorsiones se suelen producir por factores macro, ¿no? Y el ciclo ahora económico no es nada bueno para activos de riesgo. Yo aún pienso que este bear market, aunque tenga rebotes fuertes alcistas, eso nadie lo duda, pero mirando un poco en radiografía de largo plazo, creo que le queda bastante por caminar, tanto en precio como en tiempo. Por ahora de momento estoy fuera, criptomonedas y renta variable. Y luego en el dólar, evidentemente, ha sido el gran hedge, como quien dice. Y yo luego, bueno, pues como bien sabrás, soy trader y luego tengo pues unas carteras, unos portfolios donde hago pues estrategias totalmente descorrelacionadas por puro técnico, donde pues entro largo, entro corto y voy operando pues patrones, setups técnicos, ¿no? Entonces, un poco como tengo diversificado el portfolio y sobre todo pues dos claves, ¿no? Ahora mismo oro, rotación a China y pues ponderar un poco las estrategias de trading. Pues la verdad es que un repaso realmente completísimo, José. Nos has comentado cuál es tu visión, medio largo plazo, ¿no? ¿Qué piensas de la inflación? ¿Qué piensas también, ¿no? De hacia dónde hay que mirar, dónde hay que poner el foco. Como bien dices, pues ese giro a China, ¿no? Y algo más defensivo en oro y un entorno complicado para Europa y para Estados Unidos. Así que realmente yo creo que un resumen muy, muy completo, que espero que sea de mucho interés para nuestros escuchantes, ¿no? A las personas que nos ven y nos escuchan a través del podcast y a través de los vídeos del canal de YouTube de IG España. Y nada, me gustaría simplemente para poder terminar, preguntarte dónde te podemos seguir, dónde te podemos encontrar. Has comentado la aplicación, no sé si alguna red social adicional, alguna página web en la que estés, ¿dónde te podemos ver? Pues pues en Twitter, que es la que más uso, que es @José_Basa, ¿vale? Ahí en Twitter, pues además voy colgando muchas estrategias y opiniones, me podéis leer y luego pues en tradingpro.app, pues ahí tenéis la web y desde allí podéis llegar a la descarga de la app si es que es de vuestro interés. Y bueno, pues que me quiera seguir, ahí me puede encontrar.
Magnífico. Pues José, ha sido un gran placer poder estar contigo, poder tomarnos este café, esta charla, ¿no? Realmente virtual, pero ya algún día la tomaremos, como siempre suelo decir, a ver si es poco a poco ya pues nos vamos acercando más a tomar esos cafés presenciales, que es lo suyo. Ya es cierto que la pandemia pues ya ha pasado, ¿no? Ya se acabó, y aprovechar eso para poder tomarnos esos cafés en persona. Así que nada, muchísimas gracias y espero verte pronto. Te mando un fortísimo abrazo, Sergio, y a toda la comunidad de Eje España. Buena tarde.